Les doy la bienvenida a la segunda clase del Ministerio Juvenil de la materia de adicciones. En la clase 1 estuvimos hablando sobre algunos conceptos básicos, algunos temas generales de lo que era una adicción, de lo que es una sustancia, digamos, una droga. Hablamos también de las etapas en la adicción, de los síntomas o los temas a tener en cuenta, la tolerancia, la abstinencia, la dependencia, bueno, conceptos básicos que son importantes conocerlos. Pero hay algo que mencioné anteriormente y que quiero volver ahora a retomar y que tiene que ver con características o aspectos vinculados a la personalidad del adicto. Bueno, cómo es esa persona, cuáles son sus rasgos más significativos, cuáles son sus aspectos más importantes. Comentamos en la otra vez que yo les decía que cuando queremos ayudar a alguien que está involucrado en este tipo de problema, no solamente tenemos que pensar en él, que también hay problemas familiares y también hay problemas sociales. Vamos a ir viendo por etapas un poco este tipo de problemáticas en las sucesivas clases. Y vamos a comenzar entonces hablando de las características más importantes o más destacadas de la personalidad de un adicto. Habitualmente decimos que hay ciertos rasgos que son comunes a todas aquellas personas que están atadas a algún tipo de adicción. No solamente voy a estar hablando de una adicción a drogas o una adicción a una sustancia determinada, sino también pueden ser los rasgos o son los rasgos también de personas que están, por ejemplo, involucradas en algún tipo de comportamiento o adicción a algún tipo de comportamiento. Y para eso entonces voy a mencionar 6 rasgos básicos que ustedes lo van a tener en el material de estudio y que a través de ellos, digamos, voy a estar explicándoles justamente cómo funcionan o cuáles son los aspectos a tener en cuenta cuando nos acercamos a alguien que está atado en este tipo de problemas. En primer lugar, voy a hablar de lo que es el aspecto más importante o más destacado del adicto y que tiene que ver con la inmadurez emocional. Hablamos de inmadurez emocional justamente el aspecto más destacado, más importante, y que siempre va a estar presente cuando vemos a alguien que está, como decía, en una adicción. Recuerdan que había etapas, siempre que alguien termina involucrado en una adicción, no porque alguien experimentó alguna vez en drogas, cuando hay una adicción, generalmente estos rasgos o seguramente estos rasgos van a estar presentes. La inmadurez, les decía, es el aspecto o la característica más destacada. Por ese motivo, muchas personas a veces se frustran porque ven que alguien es grande, que quizá tiene 30, 40 años, o sea, es un adulto, pero todavía va a mantener aspectos y formas de ser y conductas que no condicen con su edad biológica. Es decir, se va a comportar emocionalmente como alguien quizá que tiene 15 o 14 o menos todavía. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la persona tiene este tipo de rasgos o de características vinculadas a esta inmadurez? Habitualmente esto es algo que se estableció en algún momento de su vida o tiene un origen, tiene una razón de ser y que justamente está vinculada a algún hecho traumático que la persona experimentó. Normalmente lo ha vivido en los primeros años de vida, casi siempre, y que, bueno, al haberlo afectado de una forma importante, esto le impidió crecer emocionalmente, digamos, como correspondería. Es decir, que él pudo crecer físicamente, pero emocionalmente ha quedado detenido en el tiempo. A esto lo conocemos también como fijación emocional. Es decir, algo que a la persona lo afectó, lo marcó, podríamos decir, y que hizo que emocionalmente quedara estancado o le costara justamente poder avanzar en su crecimiento y desarrollo. Vemos normalmente en muchos adictos que quizá tienen, como decía, una edad biológica que tendrían que ser responsables, pero en ciertos aspectos de su vida no lo son, les cuesta sostener un trabajo, les cuesta hacerse responsables de su familia si es que la tienen, a veces tienen esposa e hijos, pero después no se pueden hacer responsables por ellos. Y bueno, muchos comportamientos de este tipo que hablan
justamente de esto que estoy mencionando, ¿no? Relacionado con la inmadurez. ¿Cuál es la razón por la cual una persona tiene este problema o una fijación emocional? Cuando hablamos de esto, siempre hubo algo que fue importante o significativo que lo afectó. Por ejemplo, puede ser vivir en un hogar donde había violencia dentro de la familia, por ejemplo, del padre hacia la esposa. O tener un padre alcohólico que se tornaba violento y agresivo y obviamente a él eso lo afectó mucho. Puede ser también un divorcio o una separación muy traumática entre sus padres, donde pelean por sus hijos o buscan dividir la familia en bandos, ¿no? Quien está a favor de uno y del otro. O en algunos casos haber sufrido algún tipo de violación de pequeño. Pero bueno, siempre hablamos no de cosas que puede pasar a cualquier ser humano, de tener algún tipo de experiencia, digamos, dolorosa o tener alguna situación que nos afectó, sino siempre a hechos que son muy significativos. ¿Por qué las personas a veces responden de esta manera? Bueno, habitualmente la persona que termina involucrada en una adicción tiene mayor sensibilidad en el momento de enfrentar las situaciones que le pasan. Tiende a ser una persona mucho más sensible, por lo tanto se daña más fácilmente y por ese motivo ese dolor emocional que va guardando y que lo va afectando lo termina tratando de calmar o de apaciguar a través del uso de una sustancia que al menos por un momento o por un tiempo lo ayuda a olvidar y a calmar, como decía, ese dolor emocional que hay en su corazón. Entonces, hablamos de una fijación porque hay un hecho traumático significativo que la determinó. Por ese motivo, digamos, este estancamiento en esa área. Por tal motivo, se nota habitualmente que el adicto es una persona profundamente insegura, que habitualmente le cuesta mucho confiar en las personas, que tienden a tener cierta aversión o tomar distancia de la gente. Me acerco, pero hasta ahí nomás, no doy lugar a que otro entre a mi vida o que me pueda ayudar realmente. Desconfían muchas veces de las personas que le ofrecen ayuda. Y todo esto vinculado a este mismo tema que yo los estaba comentando. Por otro lado, tienden a ser muy orgullosos y a veces por un lado piden ayuda y dicen que quieren cambiar, pero cuando alguien quiere ofrecérsela después es como decía, toman distancia o la rechazan. Quizá dicen voy a ir a la iglesia, pero después no van, no cumplen con sus promesas. Y bueno, todas estas cuestiones son situaciones muy habituales. Esto no quiere decir que todos respondan igual. Hay gente que realmente toma la decisión de querer salir y cambiar, por eso hay lugares que trabajan con ellos. Por ejemplo, les comentaba que yo dirijo un programa donde hay internación, digamos, los jóvenes vienen y se quedan en el lugar durante un periodo de tiempo de un año, un poco más de un año. No sé si les comenté que el programa se llama Desafío Juvenil, lo pueden encontrar en las redes o en internet. Y con respecto a esto les decía, bueno, hay personas que realmente buscan ayuda. En las iglesias a veces se trabaja a través de grupos de autoayuda en forma ambulatoria. En algunos casos hay lo que se conoce como hospitales de día, que son lugares donde las personas asisten por un periodo de tiempo de más o menos 4 o 5 horas todos los días, o por lo menos de lunes a viernes, donde son ayudados, contenidos y luego vuelven a su casa. En los casos más serios o que la persona lo necesite, como decía, bueno, hay lugares donde la persona directamente va y se interna, y ella tiene que querer obviamente hacerlo y aceptarlo, porque los programas cristianos siempre funcionan de manera voluntaria, es decir, la persona no puede ser obligada a estar en un lugar donde no quiere estar, es lo mismo que la iglesia, y por lo tanto tiene que nacer de él el deseo de cambiar y el deseo de querer hacer algo para poder salir de su problema o de su situación. Bien, entonces hablábamos del problema, volvemos al tema de la inmadurez. Les decía que es el atributo más importante y más significativo. ¿Qué podemos hacer o cuál es la mirada con respecto a este problema desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista bíblico? Bueno, hoy mencioné, o mejor dicho, en la primer clase que tuvimos, les mencioné el hecho
de que la conversión era el factor fundamental para cualquier cambio en la vida de una persona. Es muy difícil ayudarla solamente con el conocimiento psicológico, sino que también es necesario que Dios intervenga en su vida. Solamente a través justamente de una relación personal con Jesucristo, una persona puede encontrar nuevamente cierto nivel de seguridad y de estabilidad. Si yo puedo aferrarme en Dios y puedo tener una experiencia con Él, donde puedo comprobar su existencia y que Él vive en mí, digamos, eso va a ser un factor fundamental de cambio para recuperar parte de la seguridad perdida y de la inestabilidad y convertirla justamente en estabilidad. Las personas tienen que aprender a salir de un estado de egocentrismo, que es lo que pasa con un adicto, donde él piensa solo en él, donde no le importa nada, donde desconoce o no puede empatizar quizá con la necesidad del otro, quizá de la familia o de otros que lo necesitan. Tiene que salir de esa condición, digamos, de estar centrado en él para poder empezar a llevar una vida cristocéntrica, es decir, una vida donde ahora no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me interesa, sino también poder empezar a decir, bueno, ahora importa lo que es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por otro lado, en las personas que trabajan con ellos, para ayudarlos a crecer, eso va a requerir, para superar esto o ayudar en esta área, a que la persona sea confrontada. Confrontar no quiere decir pelear con ella o discutir con ella, sino que lo usamos el concepto para mostrarle las incongruencias que esa persona trae y tiene. Por ejemplo, alguien me puede decir en el programa, sí, yo quiero cambiar, vine para cambiar, pero después quizás está 15 días y dice, bueno, yo ya estoy bien y me voy. Confrontar sería decirle, mira, vos estás diciendo que querés cambiar, pero luego tenés que hacer un tratamiento y no lo haces o no cumplís. O vos decís que querés cambiar, pero cada vez que te invitamos a la iglesia vos no asistís. Entonces, confrontar es marcar ese tipo de incongruencias, ¿no? Marcarle sobre todo, porque muchas personas mienten, manipulan, y bueno, ayudarlo a crecer es ayudarlo a hacerse responsable de su persona y de lo que realmente quiere hacer, para que no juegue con nosotros o no tome comportamientos infantiles que no le van a servir en el momento, como decía recién, de querer cambiar o emprender un cambio en su vida. Por otro lado, Cristo va a ser justamente el centro de su confianza, o debe ser el centro de su confianza y de su seguridad. Yo puedo desconfiar de la gente, pero también debo aprender a confiar que Dios tiene lo mejor para mí, y que Dios también va a poner las personas adecuadas en mi vida para que pueda lograr el cambio que busco y el cambio que quiero. Bueno, por otro lado, habitualmente, y esto se hace mucho más a veces en los programas donde las personas viven en el lugar, entender que la disciplina va a ser parte del cambio. Muchos procesos de restauración tienen que ver no solo con que la persona deje de consumir, como hablaba, sino trabajar las áreas emocionales que lo afectan, y en muchos casos lo que van a necesitar también es educación, es decir, recuperar el orden perdido en su vida. Viven en un estado de caos y necesitan recuperar cierto nivel de predecibilidad y de orden en su vida. Por eso un programa lo que trata de hacer es de pautarle actividades y horarios que ellos tienen que aprender a cumplir. Por ejemplo, levantarse a una hora determinada, ciertos espacios para estudiar, ciertos tiempos para hacer tareas, ciertos tiempos para tener reuniones o cultos o devocionales o tiempos de oración o momentos donde, bueno, hay que apagar la luz e irse a dormir. Es decir, cuando una persona viene muy desordenada, necesita más estructura o una estructura que lo contenga y lo ayude a volver a reemplazar aquellas, bueno, habilidades que él perdió o que no tuvo y que son fundamentales para poder lograr el cambio. Más allá de que el cambio lo hace el Señor en la vida de la persona, evidentemente él necesita que alguien le guíe y le marque, sobre todo en sus primeros tiempos, un orden para poder funcionar, crecer y cambiar. Bien, entonces, yo les decía que la primera característica, la más importante, es la inmadurez. Hay otras que yo ahora voy a estar mencionando que están muy relacionadas o vinculadas con esta primera.
¿sí? Pero que igualmente es importante verlas y considerarlas, sobre todo a aquellas personas que quieren ayudar o trabajar con jóvenes con problemas de adicciones, para tener un panorama más claro o una idea un poco más clara de con qué tipo de personas van a estar tratando. Entonces, el segundo rasgo que vamos a mencionar o característica de la personalidad tiene que ver con la manipulación. La manipulación está directamente relacionada con la mentira. Manipular, mentir es algo muy común en este tipo de personas. Son hábitos obviamente negativos, pero los tienen muy incorporados, y aún después de haber hecho cambios o haber aceptado al Señor, todavía muchas veces por tiempo siguen luchando con este problema. Obviamente la Biblia nos enseña, ¿no?, que decir la verdad siempre nos va a ayudar y vamos a prosperar y crecer cuando lo hacemos, pero el adicto trae, bueno, un gran problema habitualmente. Son pocas las excepciones que no lo tienen, este problema de la mentira, de la manipulación y el engaño. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, generalmente el adicto manipula tanto consciente como inconscientemente. Consciente cuando a veces él ya sabe que está mintiendo y lo dice alevosamente y le está mintiendo a otra persona. Pero a veces lo miente inconscientemente, es como que se cree sus propias mentiras, le sale tan habitual esto de manipular y mentir que, bueno, lo tiene incorporado en su forma de ser y miente todo el tiempo, ¿no? Aún, como decía, cuando quizá alguien te dice yo cuando quiero lo dejo, ¿no?, o cuando quiero dejar esto lo dejo, sabemos que es una mentira, que él no puede hacerlo, pero bueno, él lo dice y parece que aún a él mismo se lo cree, aunque en el fondo eso no es verdad. Entonces, la manipulación puede ser un aspecto incorporado a su personalidad que está con él y que lo acompaña y lo utiliza todo el tiempo, aún, como decía, no solo sabiendo, sino que a veces es como algo que surge naturalmente en él. Entonces, hablamos normalmente de dos tipos de manipulación. Algunos pueden ser más manipuladores activos y otros más manipuladores pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, básicamente es mentira, las dos, una u otra. Pero, por ejemplo, decimos que un manipulador es activo cuando él demanda algo que necesita, pero no lo hace correctamente. Por ejemplo, una persona puede estar diciéndome que a mí nadie me ayuda o a mí nadie me quiere, cuando en el fondo lo que él está buscando y necesita es que alguien lo quiera y que alguien lo acepte o lo ayude. Lo incorrecto en este caso es que él no lo pide como debe hacerlo, es decir, él no está diciendo yo necesito ayuda o por favor necesitaría que alguien me ayuda o necesitaría por favor que alguien hable conmigo o haga algo que necesito, sino que él se victimiza y justamente lo pide de una manera incorrecta. Entonces como que a mí nadie me quiere, a mí nadie me ayuda, como involucrando a todo el mundo y siempre poniéndose él como el centro de la escena y victimizándose. Cuando la persona cree eso, es difícil a veces también entrar o ayudar, porque, bueno, si él considera que nadie lo puede hacer, es difícil poder superarlo. Pero bueno, en algunos casos esto después lo puede revertir. El manipulador pasivo, que sería el otro tipo, está más relacionado con aquellas personas que usan una mentira para lograr algo que ellos quieren hacer. Entonces, por ejemplo, imaginen una persona que va a la iglesia o que está en un programa y él no quiere ir más y lo que va a decir, no, porque todos son malas personas o a mí no me trataron bien o no me saludan o no me prestaron atención o aquello o el otro, usa esa mentira, lo cual obviamente no es verdad, para irse y no decir directamente yo no voy más porque no tengo ganas de ir o porque no tengo ganas de seguir con este tratamiento o con este proceso de ayuda. Es decir, utiliza la mentira para no quedar mal él y siempre la culpa la pone en el otro, ¿no? La culpa es del pastor, del líder, la culpa, bueno, de quien sea, con tal de no hacerse responsable. Y estas personas son tan hábiles para mentir que muchas veces, las personas le creen, ¿no? A nosotros nos ha pasado aún de pastores que le creyeron al joven porque miente profesionalmente,
pensando que nosotros le habíamos hecho algo, por ejemplo, a alguien que se va del programa, cuando eso no fue real, no era real. Simplemente él estaba queriendo irse, pero para no decirme voy, porque no quiero cambiar o no tengo ganas de seguir adelante, bueno, como decía, utiliza el engaño o la mentira. La persona engaña de tal manera que aún los más cercanos o aún la familia o un pastor, como les comentaba, puede llegar a creer esas mentiras que él dice porque lo hace de una forma muy, digamos, convincente. De todas maneras, esto no quita de que siempre la verdad en algún momento sale a luz y esto se puede verificar o se puede chequear de alguna forma, ¿no? En caso de querer, obviamente, hacerlo. Entonces, la manipulación tiene que ver con una cuestión de juegos, de maniobras que hace la persona para querer controlar la vida de otros y querer quedar bien con otros. Por ese motivo también el manipulador es aquel que va a tratar de oponer a una persona con otra, tratar de generar conflictos o divisiones. Por ejemplo, va a venir un líder y decirle que él es muy bueno con él y tratar de buscar la forma de agradarlo y hablar después mal de otro, como para que buscar digamos, la aceptación o que el otro le crea y tenga cierta preferencia por él. Bueno, todo este tipo de cuestiones es muy típica de personas inmaduras, de personas que, bueno, no están sanas emocionalmente y que por lo tanto hacen este tipo de juegos y maniobras todo el tiempo. Frecuentemente magnifican los problemas, frecuentemente también son de agrandar los problemas, agrandar las cosas y bueno, y en este sentido entonces tenemos que entender que no tenemos que desconfiar totalmente porque de entrada, porque no podemos ayudar a la persona si desconfiamos totalmente, pero tener precauciones con respecto a este tema, sobre todo en los primeros tiempos, hasta chequear un poco cómo es esa persona, es un aspecto importante a tener en cuenta, justamente para que luego no me sienta o no nos sintamos defraudados o decepcionados por él cuando es algo que uno debería verlo de entrada. Vamos a estar cerrando por hoy con respecto a este tema. Pero vamos a continuar con la segunda parte en la próxima clase, así que nos estamos reencontrando. Dios los bendiga.